Al revisar la cuenta bancaria de mi difunto suegro, mi corazón se detuvo por un momento. Nunca me imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Mi esposo, Brian, había insistido en que me ocupara de todos los asuntos financieros tras la muerte de su padre, y al principio no pensé mucho en ello. Después de todo, durante años había sido yo quien manejaba las finanzas del hogar, equilibrando presupuestos, pagando facturas y asegurándome de que no faltara nada. Pero cuando vi los números en la pantalla, comprendí por qué Brian había mostrado tan poco interés en este aspecto antes. Allí, en esa cuenta, había una cantidad astronómica, 600 millones de pesos. Era una suma que no se podía comprender a simple vista. Sentí una mezcla de emociones, sorpresa, incredulidad, y una leve preocupación que empezaba a surgir en el fondo de mi mente. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Qué haríamos con tanto dinero? Mi suegro nunca había mostrado señales de poseer semejante fortuna. Pero entonces, la reacción de Brian me golpeó con la fuerza de una avalancha. En lugar de compartir la sorpresa conmigo, de planificar juntos cómo usaríamos ese dinero para mejorar nuestras vidas o ayudar a otros, simplemente dijo, ese dinero es todo mío ahora. Ya no te necesito. Me quedé en shock. ¿Cómo podía decirme eso? ¿Cómo podía ser tan frío y calculador en un momento como este? No podía comprender lo que estaba pasando. Apenas había terminado de llorar la muerte de mi suegro, un hombre al que había llegado a respetar profundamente, cuando mi esposo, con la misma indiferencia con la que se piden los papeles de una compra, me dijo que estaba solicitando el divorcio. Fue en ese instante cuando entendí la realidad que me rodeaba, mi esposo me había utilizado. Había estado esperando la muerte de su padre para liberarse de mí y disfrutar de una vida lujosa con la herencia que, en su mente, ya le pertenecía. De repente, todos esos pequeños indicios, esos momentos en los que su verdadero carácter había asomado tímidamente, cobraron sentido. La verdad había estado frente a mí todo el tiempo, pero yo, cegada por la confianza y el amor, no había querido verla. Apreté los puños, sintiendo una rabia que me ardía en el pecho. Estaba enfadada conmigo misma por haberme dejado engañar de esta manera, por haber permitido que un hombre tan despreciable entrara en mi vida y en mi corazón. Podía aceptar haber sido engañada, pero lo que no podía perdonar era la forma en que Brian hablaba de su propio padre, un hombre que había trabajado duro durante toda su vida y que, hasta el final, había sido un ejemplo de dignidad y sacrificio. Mis pensamientos estaban llenos de confusión y dolor mientras firmaba los papeles de divorcio que Brian me había arrojado. Bien, murmuré mientras le devolvía los documentos, tratando de contener la ira que luchaba por salir. Él solo sonrió, satisfecho consigo mismo, y me ofreció enviar mis pertenencias. Lo ignoré, recogí mis cosas y salí de la casa, dejando atrás a un hombre que alguna vez pensé que amaba, pero que ahora veía como un extraño. A medida que me alejaba de la casa, un pensamiento cruzó por mi mente: Brian estaba cometiendo un gran error. La vida tenía maneras curiosas de cobrar las cuentas, y pronto se daría cuenta de que los 600 millones de pesos que creía suyos no eran más que humo y espejos. Mi nombre es Catherine. Tengo 45 años y trabajo en ventas, un campo que me ha permitido sostenerme y prosperar a lo largo de los años. Mi esposo, Brian, tiene la misma edad que yo, aunque hace tiempo que dejó de trabajar. Su transición de ser un vendedor a quedarse en casa como un ama de casa fue algo inesperado, algo que en su momento, interpreté como un acto de amor hacia su padre enfermo. Sin embargo, ahora, al mirar hacia atrás, veo que había señales que indicaban otra cosa, algo más oscuro y menos noble. Antes de conocer a Brian, yo estaba casada con otro hombre, alguien a quien amé profundamente y cuya pérdida fue devastadora para mí. Mi primer esposo murió en un accidente de trabajo hace 5 años, dejándome viuda y sola. Fue un golpe duro, un golpe que me dejó desorientada y con un vacío en el corazón que creí que nunca podría llenar. La muerte de mi primer esposo no solo me dejó emocionalmente destrozada,
sino que también me dejó una considerable suma de dinero, alrededor de 600,000 pesos, provenientes del seguro de vida y la indemnización por el accidente. Era una cantidad que nunca esperé recibir, y aunque agradecí el apoyo financiero, hubiera preferido no tenerlo si eso significaba tener a mi esposo de vuelta. Durante mucho tiempo, ese dinero se quedó en mi cuenta, intocado. Mis suegros, que eran ya muy mayores, me dijeron que no necesitaban nada de eso. Estamos cerca de los 82 años, me dijeron, y no nos queda mucho tiempo. A pesar de esto, heredamos algo de dinero junto con mi cuñado y su esposa, quienes vivían con mis suegros. La relación con ellos se tornó tensa debido a las diferencias en cómo querían usar ese dinero, y finalmente decidí darles mi parte, para evitar conflictos. Sin embargo, ellos insistieron en que debía quedarme con la mayor parte, solo aceptaron una pequeña porción. Fue entonces cuando me di cuenta de que la vida no podía detenerse, que tenía que seguir adelante a pesar del dolor. Volví a trabajar, intentando llenar el vacío que sentía con ocupaciones y responsabilidades. Pero a pesar de mis esfuerzos, cada vez que miraba el saldo de mi cuenta bancaria, sentía un vacío en mi interior. No había nadie en casa cuando llegaba del trabajo, y nunca lo habría. La cama a mi lado permanecía exactamente como la dejaba antes de irme a dormir. Preparaba el desayuno para dos por error, y cada mañana, morder esa segunda rebanada de pan me recordaba lo sola que estaba. Fue en medio de esa soledad cuando conocí a Brian. No nos conocimos de una manera especial o romántica. De hecho, al principio solo éramos conocidos profesionales, dos personas que compartían el mismo campo de trabajo. Pero un día, cuando la carga de mi tristeza era demasiado pesada para llevarla sola, me encontré contándole sobre la muerte de mi esposo. Le hablé de la necesidad que tenía de tomarme un tiempo libre, de cómo me estaba costando mantenerme a flote emocionalmente. Brian fue comprensivo y amable. Lo siento mucho, me dijo. Lamento mucho las molestias. Pero en lugar de hacerme sentir incómoda o culpable por compartir mis problemas, me hizo sentir escuchada. No, no es una molestia en absoluto, respondí rápidamente. Tu esposo tuvo suerte de tener a alguien que lo cuidara tanto. Debes haber sido una bendición para él. Sus palabras me sorprendieron, no solo por su amabilidad, sino porque eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Fue entonces cuando empecé a sentir algo por Brian, algo que no había sentido desde la muerte de mi esposo. Una pequeña chispa de esperanza, una sensación de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar la felicidad nuevamente. Comenzamos a vernos más a menudo después del trabajo. Brian me escuchaba pacientemente mientras le contaba mis historias, y aunque nuestras conversaciones a menudo eran serias y profundas, siempre encontraba la manera de hacerme reír. Una vez, mientras charlábamos, se me cayó un recibo por accidente. Vaya, parece que tu billetera tiene el doble de monedas que la mía, bromeó. Ambos reímos, y me di cuenta de que, de alguna manera, su humor estaba comenzando a sanar las heridas en mi corazón. Poco a poco, nuestras reuniones se convirtieron en algo más. Después de un año, Brian me confesó que sentía algo por mí. Fue una confesión sincera y emotiva, pero también me puso en conflicto. Solo había pasado un año desde la muerte de mi primer esposo, y aunque sentía que estaba empezando a recuperarme, no estaba segura de estar lista para seguir adelante. Pero Brian me instó a no quedarme estancada, a seguir adelante con mi vida. Tu esposo no querría que te quedaras atrapada en el pasado, me dijo. Y aunque en ese momento no podía escuchar la guía de mi difunto esposo, sentí que él me estaba animando a seguir mis instintos y seguir adelante. Finalmente, tomé la decisión de salir con Brian. Pero las cosas no fueron fáciles. Las personas a nuestro alrededor tenían sus opiniones, y algunas de ellas no eran positivas. Pero elegí ignorarlas, centrándome en lo que sentía por Brian y en cómo él me hacía sentir. A medida que avanzaba nuestra relación, comencé a recuperar mi felicidad,
algo que pensé que nunca volvería a encontrar. Sin embargo, un mes después de que comenzamos a salir, Brian me expresó una ansiedad aún mayor. Me pidió que tomara una decisión importante. No se supone que debemos casarnos, me dijo un día. Deberíamos tomar una decisión lo antes posible, considerando nuestra edad. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba que Brian quisiera casarse tan rápido. Pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que me hizo tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Está bien, respondí, casi sin pensar. Casémonos. Mirando hacia atrás, probablemente fue la rapidez con la que tomé esa decisión lo que me sorprendió más. Me pregunté si simplemente estaba asumiendo la personalidad despreocupada de Brian, si estaba tratando de imitar su actitud de vivir el momento, para ver si eso me hacía sentir mejor. Y en cierto modo, lo hizo. Brian tenía una forma de hacer que la vida pareciera menos complicada, menos pesada. Me enseñó que, a veces, ser un poco irresponsable no era tan malo. Después de nuestra boda, me mudé a la casa de Brian. Fue entonces cuando comencé a ver más claramente lo que él había mencionado anteriormente como cosas pequeñas. Su casa era bastante grande, algo que me llamó la atención desde el principio. Tu casa es bastante grande, comenté mientras caminábamos por los pasillos. Papá y yo somos los únicos que vivimos aquí, respondió Brian. Así que tenemos habitaciones adicionales. Puedes usar cualquiera de ellas una vez que te mudes. Su respuesta me preocupó un poco. Era la primera vez que conocía a su padre, y la idea de mudarme a su casa me llenaba de nerviosismo. Sin embargo, Brian ignoró mis emociones y siguió adelante, abriendo la puerta y dirigiéndome a la entrada principal. La casa, de 3 pisos, era aún más impresionante en su interior, pero sentí que había algo opresivo en el aire, como si la opulencia de la casa no se correspondiera con la calidez de un hogar. Mi papá es bastante frugal, comentó Brian mientras entrábamos. Debería haber construido una casa más grande. Pero yo estaba demasiado ansiosa por conocer a su padre para prestar atención a sus comentarios. Papá, ella es Catherine, dijo Brian al llegar a la sala de estar. Un hombre mayor, con un semblante inteligente pero cansado, se sentaba en una silla junto a la ventana. Aunque estaba en la cama, su presencia llenaba la habitación. Mucho gusto en conocerte, dijo su padre, haciendo un esfuerzo por enderezarse en la cama. Disculpa por recibirte en estas condiciones, mudarse ha sido difícil para mí últimamente. Por favor, no te esfuerces. Está bien, no te preocupes, respondí, intentando que se sintiera cómodo. Brian ayudó a su padre a enderezarse, y pude ver que, aunque tenía dificultades físicas, su mente seguía siendo aguda. Durante nuestra conversación, su padre me impresionó con su conocimiento y su percepción. Catherine, trabajas en ventas de equipos de oficina, ¿verdad? Debe ser cada vez más difícil con el cambio hacia las oficinas sin papel. Sí, respondí, sorprendida por su comprensión del mercado. Las ventas de equipos han disminuido en los últimos años, así que muchos se están enfocando en nuevos servicios o en la expansión del negocio. Deberías considerar mercados donde todavía haya demanda de nuevos servicios, sugirió. La integración podría ser la mejor opción. ¿Conoces el sistema MPS? Mientras hablábamos, me di cuenta de que estaba charlando con mi futuro suegro como si fuera un colega de trabajo, y no el padre de mi esposo. El tema se desvió hacia asuntos laborales, y pronto olvidé que estábamos hablando en el contexto de una visita familiar. Mi respeto por él creció, y comencé a entender por qué Brian mencionaba la convivencia como cosas pequeñas. Después de todo, ¿cómo podría alguien estar en desacuerdo con vivir con un hombre tan sabio y considerado? Después de unos 30 minutos de conversación, su padre mencionó que empezaba a sentir dolor de espalda. Lamento interrumpirte, Catherine, pero necesito descansar un poco. Por favor,
sigue cuidando a Brian. Tiende a hablar demasiado. Sí, lo haré, respondí, sintiendo que la conversación había terminado antes de lo que me hubiera gustado. Pero también comprendí que su padre había terminado la charla temprano para no incomodarme más. Salí con Brian, sintiéndome un poco decepcionada, pero también con una sensación de alivio. Había sido un encuentro agradable, y su padre me había hecho sentir bienvenida. En el camino de regreso, Brian me contó más sobre su padre. Papá es un emprendedor en serie, comentó. Ha fundado varios negocios a lo largo de los años, los lleva hasta cierto punto y luego los vende. ¿Puede simplemente comprar y vender empresas como si nada?, le pregunté, sorprendida por la facilidad con la que hablaba de algo tan complejo. Es cierto, respondió Brian. Hay millones de dólares involucrados en la venta de una sola empresa. Claro, hay pérdidas a veces, pero papá siempre ha hecho un buen trabajo. Lo único es que odia gastar dinero. Tu papá debe tener sus razones, dije, aunque no podía dejar de pensar en lo diferente que era la percepción de Brian sobre su padre y la mía. Mi suegro continuó impresionándome con su actitud, pero también noté que Brian tenía algunas quejas sobre él. Papá es un hombre increíble, comentó. Pero es difícil competir con él. A veces siento que todos me comparan con él, y es agotador. Empezamos a hablar sobre cómo sería vivir con su padre, y Brian me sorprendió cuando sugirió que dejaría su trabajo para cuidarlo. Quiero hacer algo por él, Catherine. Siento que no he hecho lo suficiente. Quiero cuidar de papá personalmente, en lugar de depender de un cuidador. Pero, ¿estás seguro de que no te arrepentirás de dejar tu trabajo?, le pregunté, preocupada por lo que significaría para nuestra estabilidad financiera. No quiero sentir que no hice lo suficiente por él, respondió con una leve sonrisa. Puedo volver a trabajar más adelante. No sabía qué pensar. Por un lado, me conmovió la idea de que Brian quisiera cuidar de su padre, pero por otro, me preocupaba lo que significaría para nuestro futuro. Sin embargo, decidí apoyarlo, confiando en que estaba tomando la decisión correcta. Los primeros meses después de nuestra boda fueron una mezcla de emociones y ajustes. Brian se ocupaba de la casa mientras yo estaba en el trabajo. Cuando llegaba a casa, solía encontrarlo haciendo las tareas del hogar o ayudando a su padre. «¿Estás cansada del trabajo? Deja que yo me encargue de las tareas del hogar», me decía cuando intentaba ayudar. Mi suegro continuaba siendo amable y me contaba muchas historias interesantes. Pero a medida que pasaban las semanas, empecé a notar algo que me inquietaba: Brian estaba descuidando las tareas del hogar. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que tal vez estaba cansado o que necesitaba un poco de tiempo para adaptarse a su nuevo rol. Pero pronto, el descuido se hizo evidente. Una noche, lo encontré dormido en el sofá. ¿No has estado allí todo el día?, le pregunté, preocupada. Nada, respondió rápidamente. Solo fui al baño y saqué agua del refrigerador cuando tenía sed. Pero eso no era lo que me preocupaba. ¿Qué tal la cena? ¿Has ido a comprar comida?, le pregunté. No te preocupes, la cena está lista, respondió con una sonrisa, pero cuando eché un vistazo a la cocina, no había nada preparado. Solo había un recipiente vacío en la mesa del comedor. Estaba claro que Brian había estado descansando todo el día, sin hacer nada productivo. Este patrón se repitió una y otra vez. Durante las primeras semanas de nuestro matrimonio, Brian había ordenado la casa con diligencia, pero luego, gradualmente, dejó de hacer cualquier cosa. La cocina estaba desordenada, la ropa sucia se acumulaba, y la casa empezó a perder su brillo. Lo que más me molestaba era que parecía no importarle. Un día, cuando llegué a casa, vi que había una motocicleta estacionada afuera. ¿Qué es esto? ¿La compraste?, le pregunté, pero ni siquiera me miró.
Estaba demasiado ocupado puliendo un ostentoso palo de golf en la sala de estar. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de la realidad de la situación. Brian había estado gastando dinero sin control. Si hubiera estado usando su propio dinero, no me habría importado, pero estaba accediendo a mi cuenta bancaria sin autorización. Cuando le reclamé, intentó justificar su comportamiento diciendo que merecía un poco de lujo también. Papá te concede tus peticiones. Déjame tener algo de lujo también, me dijo con desdén. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que había estado ocultando quién era realmente. Antes de casarnos, Brian había sido un hombre trabajador, un hombre que parecía tener valores sólidos. Pero ahora, parecía que toda esa fachada se había desmoronado, revelando a alguien que solo estaba interesado en disfrutar de la vida sin hacer ningún esfuerzo. Mi suegro, que había notado el cambio en Brian, comenzó a disculparse conmigo. Ese chico es muy descuidado, me dijo un día, visiblemente molesto. Me disculpo muchísimo, Catherine. Pensé que con el matrimonio crecería y sería más responsable, pero parece que solo está empeorando las cosas para ti. No haría eso, respondí, aunque en el fondo me sentía cada vez más frustrada. Está bien, en realidad me disculpo por intentar corregirlo, pero él simplemente, ya sabes, no se está negando a ayudarte, ¿verdad?, pregunté, tratando de entender la situación. No, él me ayuda al menos un poco, respondió mi suegro, aunque noté un pequeño cambio en su expresión. Estaba claro que, aunque Brian no estaba descuidando a su padre por completo, tampoco estaba haciendo un trabajo minucioso. Sin embargo, mi suegro intentaba restar importancia a la situación, tal vez para no causar más tensiones entre nosotros. Con el tiempo, los pequeños actos de amabilidad de mi suegro comenzaron a pesar más en mi corazón. Me enseñó a no tomar la amabilidad a la ligera, a apreciar las pequeñas cosas que realmente importaban en la vida. Pero Brian no parecía ver las cosas de la misma manera. Un día, irrumpió en la habitación de su padre, claramente molesto. Concedes los deseos de Catherine, pero ignoras los míos, se quejó. ¿Te refieres al baño?, respondió su padre, frunciendo el ceño. Supongo que lo usas también. Además, realmente te beneficia como ama de casa porque la limpieza ahora es más sencilla. Catherine no solo se beneficia de un hermoso baño, sino que yo también. Aquí, nadie pierde. Brian no respondió. Simplemente cerró la puerta de golpe y salió de la habitación. Cuando vi su comportamiento, supe que algo estaba muy mal. No era solo un problema de responsabilidad o de compartir tareas, había algo más profundo, algo que no podía ignorar por más tiempo. Mi suegro intentó hablar conmigo después de ese incidente. Me disculpo, Catherine, dijo con tristeza. Brian se parece a su madre. Gasta dinero descuidadamente cuando lo tiene. Incluso si tienes mucho dinero, aún necesitas saber su valor y cómo administrarlo. He intentado enseñarle eso muchas veces, pero él sigue igual. Las palabras de mi suegro resonaron en mi mente durante días. Empecé a preguntarme si había cometido un error al casarme con Brian, si había pasado por alto señales importantes porque estaba desesperada por encontrar la felicidad nuevamente. Pero ahora, la situación estaba fuera de control, y sabía que tenía que hacer algo al respecto. Con el paso del tiempo, la situación en casa se volvió insostenible. Brian dejó de hacer cualquier cosa en la casa y comenzó a gastar dinero en cosas innecesarias. La casa, que alguna vez había sido un lugar de tranquilidad y consuelo, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada día que pasaba, me sentía más y más atrapada en una vida que no había planeado, en un matrimonio que se estaba desmoronando. Entonces, llegó el día que cambió todo. Mi suegro, un hombre que había sido una figura constante y fuerte en mi vida desde que me casé con Brian, falleció. Fue un golpe devastador, uno que me dejó vacía y sin fuerzas para enfrentar el futuro. Pasé días en un estado de confusión,
incapaz de aceptar la realidad de su muerte. Pero mientras yo estaba sumida en mi dolor, Brian estaba planeando su próxima jugada. Un día, entró en la sala de estar con una sonrisa en el rostro, como si no hubiera nada fuera de lo normal. «Oye, Separ monos», dijo, sacándome de mis pensamientos. Lo miré, incapaz de comprender lo que estaba diciendo. ¿Qué? Fue todo lo que pude responder. Estoy solicitando el divorcio, continuó, como si estuviera hablando del clima. Se localizó la cuenta bancaria de papá. ¿Sabes cuánto hay en ella? Cerca de 600 millones de pesos. Soy dueño de todo este dinero, así que ya no te necesito. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Brian estaba mostrándome su verdadera naturaleza, una naturaleza que había estado escondida detrás de una máscara de amabilidad y cariño durante años. Todo lo que había creído saber sobre él se desmoronó en ese momento. No puedo creerlo, murmuré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. ¿Cómo puedes ser tan insensible? ¿Cómo puedes hablar así de tu propio padre, de un hombre que te amaba y que hizo todo lo posible por ti? Brian se encogió de hombros, como si no le importara en absoluto. Ya no importa, dijo. Papá se ha ido, y yo tengo 600 millones de pesos. Ahora viviré una vida lujosa sin tener que preocuparme por nada. Fue entonces cuando supe que no había nada más que decir. Había visto todo lo que necesitaba ver, y había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Me levanté del sofá, respirando profundamente para mantener la calma. Está bien, dije, tratando de controlar la ira que hervía dentro de mí. Si eso es lo que quieres, firmaré los papeles del divorcio. Brian sonrió, claramente satisfecho consigo mismo. Aprecio lo fácil que es esto, dijo, entregándome los documentos. Presentaré los papeles mañana. Puedes llevarte lo que quieras, te enviaré el resto de tus cosas. Firmé los papeles sin decir una palabra, entregándoselos de vuelta. Luego, sin mirar atrás, salí de la casa, dejando atrás a un hombre que había demostrado ser todo lo contrario de lo que alguna vez creí. Pasaron unos días desde que dejé la casa de Brian. Me instalé en un motel mientras buscaba un nuevo lugar para vivir, tratando de recomponer los pedazos de mi vida. Estaba sola, pero me sentía más libre de lo que había sentido en años. Ya no estaba atrapada en un matrimonio que me sofocaba, y aunque todavía sentía el dolor de la traición de Brian, sabía que había tomado la decisión correcta. Entonces, un día, mientras estaba en el motel, mi teléfono sonó. Era Brian. Contesté, preguntándome qué podría querer ahora. «Oye, ¿qué demonios hiciste?», exclamó, su voz llena de frustración. «¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando?». «¿De qué estás hablando?», le respondí, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. «El dinero», dijo, su voz vacilando. «Intenté sacar dinero de la cuenta de papá, pero no puedo. Hay 600 millones de pesos allí, pero no puedo tocarlos». Me quedé en silencio por un momento, permitiendo que sus palabras se hundieran. Entonces, con calma, le expliqué la verdad. «Brian, los 600 millones de pesos están en la cuenta, pero no son lo que piensas. Ese dinero es una garantía colateral, y está destinado a pagar deudas. No puedes acceder a él». «¿Qué quieres decir con que no puedo usar el dinero?», preguntó, su voz temblando de preocupación. «Hay 600 millones de pesos ahí, deberían ser míos». «Sí, el dinero está en la cuenta, pero está asegurado», le dije, manteniendo la calma mientras le explicaba. «Ese dinero se usará para pagar las deudas que papá dejó. No puedes tocarlo, y pronto se reducirá a cero». Brian no dijo nada por un momento, y luego su voz se volvió más tranquila. «¿No hablas en serio?», dijo, su tono lleno de desesperación. «Lo siento»,
Brian, respondí, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Papá tomó la decisión de usar esos 600 millones de pesos para lanzar un negocio en Alemania. Fue un desastre, y él sabía que había perdido casi todo. Los fondos que quedaron están asegurados como garantía, y ahora que ha fallecido, se utilizarán para pagar las deudas. Pero, ¿y el dinero de la jubilación?, preguntó, su voz temblando. Papá ahorró suficiente dinero para su jubilación, a pesar de la deuda, le expliqué. Pero la mayor parte de su fortuna se perdió en ese negocio. El banco confió en él debido a su historial de éxito, pero ahora todo se ha ido. Solo queda un pequeño fondo de 80,000 pesos para los gastos de vida. ¿Solo 80,000 pesos?, exclamó Brian, incrédulo. ¿Qué pasó con el resto? El resto está asegurado para pagar las deudas, le dije. Y pronto no habrá nada. Pero tú heredaste esos 80,000 pesos, Brian. Eso es todo lo que queda. El silencio en la línea era palpable. Pude imaginar a Brian luchando por comprender lo que había sucedido, por aceptar que sus sueños de una vida lujosa se habían desmoronado. Papá prometió dejarme alrededor del 20%, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo sé, respondí. Puedes argumentar que eso viola tu derecho a heredar, pero me gustaría respetar sus deseos. Tienes 80,000 pesos, Brian. Haz lo mejor que puedas con eso. Escuché su respiración acelerada, y supe que estaba enfrentando la dura realidad de sus decisiones. Había supuesto que recibiría 600 millones de pesos, había gastado dinero que ni siquiera tenía, y ahora estaba atrapado en una situación desesperada. Mi cuenta está agotada, admitió, su voz llena de desesperación. Usé todo mi dinero personal porque creí que recibiría esos 600 millones de pesos. Ahora no tengo nada, y estoy desempleado. La realidad de su situación me golpeó como un martillo. Brian había gastado todo su dinero, había dejado su trabajo, y ahora estaba solo, sin recursos y sin futuro. Puedes reconstruir tu vida, le dije, tratando de ser amable a pesar de todo. Tienes una casa y un techo sobre tu cabeza. Toma el dinero que tienes y haz algo con eso. Pero Brian no quería escuchar. Por favor, Catherine, suplicó. Hagamos como si el divorcio nunca hubiera sucedido. Vuelve a casa. Colgué el teléfono, ignorando sus súplicas. Ya no tenía ninguna obligación con él, y no iba a permitir que su irresponsabilidad me arrastrara de nuevo a una vida de miseria. Después de la llamada de Brian, me sentí más decidida que nunca a seguir adelante con mi vida. Me mudé a un pequeño condominio, un lugar modesto pero acogedor donde podía empezar de nuevo. Me aseguré de depositar los 40,000 pesos que había heredado de mi suegro en una cuenta bancaria separada, un talismán de su ética de trabajo y de la lección que había aprendido sobre la importancia de ser responsable con el dinero. Cada día, cuando miraba esa cuenta, me sentía más motivada para dar lo mejor de mí en mi trabajo. Sabía que no podía dejar que lo que había sucedido con Brian me definiera. Había aprendido una lección valiosa, y ahora era el momento de aplicar ese conocimiento para construir una vida mejor. A medida que pasaban los meses, volví a concentrarme en mi carrera. El trabajo me daba un propósito, una razón para levantarme cada mañana. Sabía que la vida no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar los desafíos con determinación y coraje. Brian, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Después de recibir su parte de la herencia, intentó volver a su carrera en ventas, pero su motivación estaba tan dañada como su cuenta bancaria. Cometió errores, perdió clientes, y finalmente, después de un mes de trabajar con gerentes inexpertos, decidió dejar su trabajo y comenzar a trabajar a tiempo parcial. Su vida había dado un giro de 180 grados. El hombre que alguna vez había tenido grandes sueños de riqueza y lujo ahora apenas llegaba a fin de mes, trabajando trabajos esporádicos y tratando de mantener un techo sobre su cabeza.
Sabía que sus 80,000 pesos se acabarían eventualmente, y me pregunté si estaba considerando jubilarse anticipadamente, una idea que, dado su estilo de vida actual, parecía más una necesidad que una elección. Yo, por otro lado, seguía adelante. Había aprendido a apreciar las pequeñas cosas, a valorar la independencia y a no depender de nadie más para mi felicidad. Estaba agradecida por los 40,000 pesos que me había dejado mi suegro, pero más que el dinero, estaba agradecida por la lección que me había enseñado sobre la importancia de la responsabilidad y el trabajo duro. Sabía que Brian, en algún momento, enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Pero esa ya no era mi preocupación. Había hecho mi parte, había intentado ayudarlo, pero al final, él había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Mientras seguía adelante, sentí una renovada sensación de propósito. La vida me había dado una segunda oportunidad, y estaba decidida a no desperdiciarla. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, al final, todo lo que realmente importaba era la forma en que elegí vivir mi vida.